Y bueno, en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la simiente de Abraham, así se tituló nuestra escuela sabática de esta semana. Y está basada en este texto precisamente, 1 Pedro 2:9. Lo leo de nuevo, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, aquí en el título tenemos una palabra que no utilizamos mucho en nuestro idioma cotidiano, la palabra simiente. No sé si saben lo que significa simiente. A lo mejor dentro del ámbito espiritual se menciona mucho, ¿no? Pero en la vida cotidiana no está como que en desuso, ¿no? Esta palabra. Simiente significa grano contenido en el interior del fruto, ¿sí? De una planta. Dice, y que puesto en condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. Dice, cosa que es causa u origen de otra, especialmente de un sentimiento o una cosa inmaterial. Muy bien, entonces, si tenemos claro este concepto de lo que es simiente, según lo que nos dice aquí, podemos entender lo que nos dice el título de este estudio, ¿no? La simiente de Abraham. Es decir, es como una semilla, ¿no? Dice por aquí, que germina y da origen a nuevas plantas, ¿sí? De la misma especie. Entonces, cuando se nos habla de la simiente de Abraham, también se nos habla de que, bueno, es la forma o la vida que él llevó, ¿sí? La forma en la que él era, iba a dar también origen a más personas como él, ¿sí? Su descendencia primeramente con el pueblo de Israel y posteriormente con el Israel espiritual, ¿sí? Es decir, que podemos llegar a ser de la misma calidad, ¿sí? De persona que fue Abraham, y eso es algo, pues, padre, ¿no? Para cada uno de nosotros. Eh, Muy bien, entonces, ese es el significado de esta palabra y ya más o menos nos dimos cuenta de lo que se refiere, ¿no? Cuando se menciona esta frase de simiente de Abraham. No es nada más la descendencia, ¿sí? Sino que esa descendencia tenía que ver, dice, o tenía que ser de la misma especie, ¿sí? Iguales que él. ¿Sale? No nada más que fueran descendientes de Abraham. Y aquí es donde está un poquito el dilema, ¿no? Que vamos a estudiar en esta tarde. El texto que leímos, vamos a mantenerlo por ahí. En 1 Pedro 2:9, vamos a desglosarlo un poquito. Este texto, que les digo, todos lo conocemos, pero a veces no meditamos realmente en lo que nos quiere decir por aquí Dios. Primeramente, le declara a su pueblo, Dios dice, vosotros sois linaje escogido. Y voy a pedirles que por aquí busquemos estos textos que ustedes ven aquí en pantalla, Isaías 43:10 y Gálatas 3:28. Voy a pedirle aquí a alguien que nos ayude a leerlo o a dos personas que tengan por ahí su Biblia. Isaías Aquí 43. lo tengo, Isaí, si 10. quieres Ok, te ayudo. adelante, sí. Dice Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Muy bien, gracias. Y Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, bueno, primeramente le habla directamente al pueblo de Israel, Dios,
Y él les dice, ustedes son mis testigos. Y bueno, nosotros sabemos lo que es un testigo, ¿verdad? Alguien que fue, que estuvo presente en algún acontecimiento, ¿sí? Y que posteriormente, bueno, puede contar los hechos, ¿verdad? Tal y como sucedieron. Aquí Dios nos dice que somos testigos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que nosotros le conocemos, ¿no? Dice, ustedes son mis testigos, dice, y dice, mis siervos que yo escogí, ¿vale? Dice, para que me conozcáis, para que creáis en mí, para que entendáis que yo soy, que antes de mí no existió ningún Dios, ni habrá otro después de mí. Es muy, muy bonito lo que dice por aquí Dios, pero también lleva una gran responsabilidad, ¿sí? Para los que recibimos, ¿no? Este mensaje. Y en Gálatas 3:28 ya nos hace una alusión al Israel espiritual, ¿sí? Donde ya, dice Dios, ya no hay, ya mi pueblo dice, ya no es nada más que el judío, ¿sí? Ya es cualquier tipo de persona, cualquier ser humano, donde quiera que se encuentre, eh, porque ese era el objetivo principal de Dios, ¿no? Al haber elegido primeramente un pueblo, Él quería que todos le conocieran, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora hubo oportunidad, o por qué ahora Dios dijo, ahora no nada más es el judío, sino, vamos a tomar de todos lados, ¿sí? Sin distinción. Bueno, primeramente tenemos que entender el gran privilegio que tenemos de ser escogidos, ¿sí? Por Dios. A veces sentimos que Dios nos llamó por nuestras cualidades. A lo mejor alguna vez nos ha pasado por nuestra mente, ¿no? Porque decimos, bueno, es que pues yo enseño muy bien, yo canto muy bien, yo predico muy bien, yo, como tengo muchas amistades, pues a todos les hablo y yo creo que por eso Dios me ha de haber llamado, ¿no? Este, o soy un buen líder, ¿sí? Piensen en muchas cosas, ¿no? Que nos pueden pasar por la mente, eh, pero Dios nos escogió, ¿sí? Dice para que le conociéramos, ¿sí? O sea, no nos escogió por nuestras cualidades. Dice, nos escogió para que entendiéramos, para que creyéramos en Él, para que le conociéramos. Y, y tenemos que tener claro eso, o sea, eh, que es un privilegio que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros, ¿sí? Por su misericordia nos llamó, ¿sí? Ustedes ven aquí en la pantalla eh, una imagen de un coro. La puse por aquí porque les quiero contar una anécdota por aquí que cuenta el pastor Piñón. Ustedes lo han escuchado por aquí. En una ocasión contaba él que cuando él llegó a estudiar a la universidad de la iglesia, él quería pertenecer al coro de la universidad. Dice que era su sueño el poder cantar, ¿no? En el coro. Y en una ocasión, bueno, se presentó la oportunidad de que por ahí hicieron como un casting para todos aquellos que quisieran formar parte del coro y bueno, él se apuntó, ¿no? Porque él tenía muchas ganas de participar en esa actividad. Eh, y bueno, llegó el momento, ¿no? En que pues iban a probarlos, a seleccionarlos, ¿no? A todos los que habían acudido, porque obviamente pues no se iban a quedar todos, ¿no? Iban a escoger por ahí pues a los mejores, ¿no? Y entonces el director del coro empezó a separar a todos los muchachos que estaban por ahí, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, ustedes saben que dentro de la que es la música, el canto, existen diferentes tipos de voces, ¿no? Entonces, el director del coro dijo, bueno, pues vamos a separarlos de acuerdo a su tipo de voz, ¿no?
Entonces, pues empezó a preguntarles ahí a cada uno, oye, ¿tú qué voz cantas? Y cada quien decía, ¿no? Pues yo canto tenor, yo canto bajo, yo canto soprano, barítono, etcétera, ¿no? Ustedes han escuchado de los tipos de voces, ¿no? Y entonces, bueno, cada quien se fue identificando, ¿no? Por ahí con su voz, empezaron a hacer grupos. Eh, dice, cuenta él, ¿no? Que eh, él no sabía mucho de las voces ni de música, pero él quería cantar y él quería pertenecer al coro. Así que eh, cuando llegó su turno y le preguntan, ¿y tú qué tipo de voz eres? Dice, pues yo pues había escuchado de algunas, dice, pero realmente él no sabía qué tipo de voz tenía, ¿no? Y dijo la primera que se le ocurrió, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues yo soy tenor, le dijo al director. Así que, ah, ok, pues pásale por acá, ¿no? Con los tenores. Y ya que estaban por ahí clasificados, empezaron por ahí los encargados y el director a escucharlos, ¿no? A cada uno. Eh, Se acercaba por ahí, los pusieron a cantar, se acercaba a escucharlos y, y luego a escucharlos solos también. A ver, cántale, les decían a cada uno. Y entonces dice, dice él que se empezó a poner nervioso, ¿no? Porque decía, ay, caray, pues yo no sé exactamente si es mi voz. Y él sentía aparte que la parte donde estaba cantando él, como que no se le acomodaba mucho, ¿no? A su tipo de voz, no le salía realmente, ¿no? La voz. Entonces, él estaba pidiéndole a Dios, ¿no? Que no se acercaran con él, que no lo pusieran a cantar solo. Pero ¿qué creen? Bueno, llegó su momento, ¿verdad? De cantar, ¿sí? Y pues no alcanzaba las notas, ¿no? Que le pedían y, y le dice, oye, pues, me dijiste que eras barítono, ¿no? Le preguntaron, barítono, perdón, tenor. Sí, soy tenor. Ah, bueno. Dice, bueno, realmente no sé qué soy, ¿verdad? Y el director le dice, bueno, entonces, ¿para qué dijiste que eras tenor, ¿verdad? Y bueno, le dijo, bueno, todos, canta. Y ya lo empezó a escuchar, ya le dijo, ok, vamos a ponerte en otro tipo de, este, de voz, ¿sí? Pero aquí lo que él destaca en esta historia, aparte del chascarrillo, ¿no? Que pasó por ahí, del susto que pasó, ¿sí? Porque él decía, yo no sabía cantar, yo no sabía ni qué voz era, pero bueno, él se anotó, ¿verdad? Por ahí. Eh, Dice que él pensó, obviamente, que lo iban pues a hacer a un lado, ¿no? Porque, bueno, pues no nos sirve, ¿no? O sea, ni sabe ni qué voz canta, ni canta bien, este, así que él dijo, bueno, pues creo que hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí llegó mi ilusión, ¿no? De cantar en el coro de la universidad. Pero dice que para sorpresa de él, pues se quedó, ¿sí? Cuando dieron por ahí la lista de los que iban a formar parte del coro, él estaba ahí. Eh, y cumplió su sueño, ¿no? Y llegó a cantar en el coro, pero él dice, fíjense bien, dice que él sabía, estaba consciente de que esa oportunidad que había recibido no era por sus cualidades como cantante, ¿sí? Por sus dones, sus talentos. Eh, Dijo, fue casi por misericordia de quién, del director. Dijo, no sé qué vio y me dejó ahí, ¿sí? A lo mejor el empeño que le ponía, las ganas, pero ahí se quedó, ¿sí? Y dice, yo llegué a cantar en el coro, no por mis cualidades, ¿sí? Sino porque el director decidió darme una oportunidad. Y porque, dice, porque aparte el director era muy buen maestro, ¿sí? Así que dice, yo no sé cómo le hizo, pero me hizo cantar. Y es interesante, ¿no? Esta historia porque nos eh,
nos hace entender precisamente este asunto que estamos viendo, cómo es que Dios nos dio una oportunidad de formar parte de un pueblo, de un grupo especial. No por mis talentos, ¿sí? Mis cualidades, no porque yo sea alguien muy destacado o importante, sino simplemente porque quiso darme una oportunidad. Y todo lo que hayamos logrado dentro de lo que es esta vida del cristiano, no ha sido por nosotros tampoco, sino ¿por quién? Por Él, porque es un gran maestro, porque nos hace crecer, porque nos enseña, no por nosotros, ¿sí? Sino porque dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? Entonces, todas las cosas que nosotros llegamos a lograr en nuestra vida y especialmente en la vida cristiana, si es que llegamos a ser un día grandes líderes, si llegamos a ser grandes predicadores, grandes cantantes, grandes mensajeros, ¿sí? Misioneros, etcétera, no es por nosotros, ¿sí? Sino por Él, por su Espíritu, dice también San Pablo, dice que el Espíritu es el que nos utiliza, ¿sí? En su obra. Lo único que Él pide es que nosotros estemos dispuestos, ¿no? Como el pastor Piñón, él estaba ganoso, ¿no? De formar parte del coro, y tal vez eso fue lo que lo mantuvo ahí, ¿sí? Ese deseo, ¿no? Ese empeño que él tenía, porque él dice, yo reconozco que no, dice, no soy bueno en esto, pero ese era mi sueño, dice, mi ilusión. Y bueno, Dios se lo permitió, ¿verdad? Así que debemos de entender nosotros que, que estamos aquí por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, ¿sí? El pueblo de Israel perdió de vista esto. Lo hemos hablado, ¿no? Aquí en varias ocasiones. Ellos sintieron que precisamente habían sido elegidos porque eran mejores que los demás. Y, y fue un error, ¿sí? Un error del pueblo porque no era eso, ¿sí? Dios no los escogió porque eran mejores que otros. Eran iguales que los demás, que todos los pueblos. No había diferencia en ellos, ¿sí? Sin embargo, Dios dijo, bueno, yo quiero a este pueblo para que cumpla una tarea especial, ¿sí? Eh, a ellos se les olvidó esa misión, obviamente, y creyeron que formaban parte como de un club exclusivo, ¿no? De personas así muy selectas, donde veían hacia abajo a los demás, a las demás naciones. Y eso obviamente a Dios no le gustó, ¿no? Y llegó un momento en la historia de este pueblo, pues que ese privilegio se acabó, ¿sí? Y entonces Dios abre la oportunidad a todo tipo de personas, ya no nada más al judío, ¿no? O sea, no nada más ellos eran el pueblo de Dios, sino que dijo, bueno, vamos a hacer lo que no hizo este pueblo, ¿sí? Vamos a llamar a gente de todas partes del mundo, vamos a regar el evangelio, que ese era el objetivo de Dios, ¿sí? Desde siempre. Pero ellos se hicieron exclusivistas, ¿verdad? Y entonces aquí ya nos toca a nosotros el llamado también y la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué nos llamó Dios? Porque ahora porque yo soy mejor que el judío. O sea, por ahí Pablo tiene eh, podemos decir que un tema o un sermón, ¿verdad? Muy interesante, un mensaje muy interesante acerca de este asunto, donde pues había, ¿cómo se puede decir? Dentro de la iglesia cristiana pues había diferencias, ¿no? Y todos se sentían superiores a todos, ¿no? El judío se sentía superior a los gentiles, el gentil se sentía ahora superior al judío porque decía, a ustedes los desechó Dios y ahora nosotros somos los buenos. Y había un pleito, ¿no? Por ahí. Y Pablo aclara este asunto de manera muy, muy interesante, que vale la pena estudiar, ¿no? En alguna otra ocasión. Pero ahora que nos toca a nosotros ese privilegio,
¿sí? De ser llamados por Dios, de ser escogidos por Dios. La pregunta aquí es cómo yo he reaccionado ante ese llamado, ante ese privilegio que he tenido. Si he cumplido con la misión que Dios quería al momento en que fui llamado, o he sentido que también formo parte de un grupo especial de personas mejores que los demás. Y entonces ahí está la diferencia, ¿no? Y entonces debemos de reflexionar en este asunto, todos, ¿sí? Ya, bueno, pensar, bueno, estoy aquí, Dios me llamó, ¿sí? Dios quería que formara parte de su pueblo, pero Dios tenía un motivo especial, ¿sí? Les digo, no fue por mis cualidades, no fue por bonito o por mi peinado, ¿verdad? O porque me he visto de etiqueta o no sé, X cosa, ¿no? Así que esta frase de linaje escogido, debemos de llegarla a entender, ¿sí? Eh, en pues en su dimensión correcta, ¿no? No es por mis méritos que yo esté aquí, ¿sí? Ni lo que haya logrado dentro de la iglesia, se debe a mí tampoco, ¿sí? Tal vez Dios ha hecho cosas grandes con cada uno de ustedes, pero no ha sido por usted, ¿sí? Y tenemos que mantener los pies sobre la tierra si es que no queremos que nos suceda lo mismo que le pasó al antiguo pueblo de Israel, porque esto sigue sucediendo, ¿sí? Pero aquí lo bueno es que no tiene por qué suceder en mí, ¿sí? Y tenemos que pedir mucha ayuda a Dios, ¿no? Para esto. La otra frase interesante que destaca este texto de Primera de Pedro 2:9 es real sacerdocio. Bueno, ya vimos, dice, son linaje escogido, vemos escogidos, y dice, ustedes son real sacerdocio. Eh, Aquí tienen ustedes la imagen de un sumo sacerdote y Dios está comparando a cada uno de nosotros con un sacerdote, ¿sí? ¿Qué función tenía el sumo sacerdote dentro de la nación de Israel? Bueno, aquí tengo algunas características. Ellos eran representantes de Dios, ¿sí? Eran pues, los líderes espirituales, ¿no? de la nación. Eh, Estaban ahí en representación de Dios y Dios hablaba también, los utilizaba y hablaba con ellos, muchas veces con algunos de ellos cara a cara casi, recibían mensajes para el pueblo. Eran que, aparte dice por aquí, maestros, profetas, ¿sí? Como Jeremías, ¿se acuerdan? Él era de este grupo especial. Eh, Dice, ellos eran los responsables, pues obviamente eran maestros, ¿no? Pero responsables, dice aquí, de enseñar a la gente, al pueblo, la verdadera ¿qué? Religión. Eh, Dice, eran consagrados a Dios, dice, incluso ellos, dice, se ofrecían a sí mismos como sacrificios vivos. O sea, cuando hablamos de esto de sacrificios vivos, es que ellos se convertían o eran un ejemplo para el resto del pueblo, ¿sale? Entonces, todas estas cosas que estamos viendo, Dios las transfiere a cada uno de nosotros. Dice, ustedes son sacerdotes también en este mundo. Y nos llama a reflexionar también en lo que hacía un sacerdote del antiguo Israel. Representaban a Dios, igual que tú y yo, ¿sí? Debemos ser representantes de Dios en este mundo. ¿Y qué implica eso? Representantes de Dios. Eh, bueno, cuando nosotros escuchamos esa palabra representante, ¿qué se les viene a la mente o qué entendemos con la palabra representante? Bueno, son personas, cuando hablamos de un representante, personas que están
se puede decir que son enviados, ¿sí? Por alguien más para realizar ciertas funciones, ¿no? Que la otra persona a lo mejor no tiene tiempo de realizar, porque está en otras actividades, pues dice, bueno, voy a mandar a a un representante a que cumpla con esta tarea. Esto se hace mucho en la política, ¿no? O sea, mandan a un representante. eh, por ejemplo, los artistas, los deportistas, muchos de ellos tienen representantes, ¿sí? Que se encargan de ciertos negocios de ellos, que ellos por sus ocupaciones, bueno, no tienen la oportunidad de realizar, o al menos no de forma eh, bien, pues no lo pueden hacer bien, entonces se necesita un representante para que cumpla con estas tareas, ¿no? Entonces, obviamente no es que Dios no tenga tiempo para realizar cosas o ciertas cosas, ¿no? Que nos ha encargado a nosotros, sino que, bueno, también fue un privilegio el hecho de que diga Dios, ¿sabes qué? Quiero que seas mi representante. ¿Se imaginan que Dios nos diga eso? Es un gran privilegio y les digo también una gran responsabilidad. El hecho de que Dios quiera que seamos maestros, ¿sí? Es otro paquetote también. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo les diré? La forma en la que la gente ve a Dios, ¿sí? Es por la forma en que nosotros se lo mostramos a la gente, ¿sí? O sea, lo que yo le enseño a la gente, pues es la forma en la que ven a Dios, ¿sí? Incluso dentro de las iglesias. Y dentro de las iglesias existen falsos maestros, también Dios lo advirtió, ¿no? Así que tenemos que ser muy, pues, cuidadosos, ¿no? Y para ser un maestro, pues necesito de preparación, obviamente. No por el hecho de pertenecer a una iglesia, ya me convertí en un maestro, ¿no? Y los que son maestros saben lo que se necesita, ¿no? O sea, no es nada más decir, a ver, danos una clase, ¿no? O sea, se necesitan años de preparación, y después de que ya nos preparamos, seguimos que aprendiendo y preparándonos, ¿verdad? No es nada más ¿cómo podemos decir? El nombrar a alguien, o decir, ya eres maestro, ¿no? Entonces, se requieren muchas cosas, ¿no? Para nombrar a alguien maestro. Incluso dentro de lo que es el gremio de los maestros, hay muchos que no son maestros. Es decir, un verdadero maestro tiene ciertas características y cualidades, ¿verdad? No es nada más porque tiene una plaza de maestro, ya soy un maestro, ¿no? Un maestro debe tener ciertas características. Entonces, en la cuestión espiritual, Dios nos dice, ustedes deben de ser maestros. Tú les vas a enseñar a los demás. Y a lo mejor usted dice, bueno, pero yo ni soy maestro, o sea, yo voy a la iglesia, pero nada más escucho. Eh, pero todos nosotros enseñamos a alguien, ¿sí? Ya sea que usted le enseñe a sus hijos, le enseña a su esposo, a la esposa, le enseña al vecino, ¿sí? Tenemos mucha gente a la cual podemos enseñarle, ¿sí? A mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Entonces, aquí el detalle es si realmente soy un maestro en este asunto, ¿no? De poder enseñarle a la gente acerca de Dios. Un profeta, bueno, ¿en qué sentido? Bueno, nosotros eh, conocemos, ¿no? El cristiano se supone que conoce la profecía y es una característica del verdadero pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Por ahí nos dice en Apocalipsis, acerca del don profético. Es decir, eh, que el verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Debe tener la capacidad de interpretar correctamente que las profecías, ¿sí? Y ya cuando las sabemos interpretar, tenemos que enseñarla a la gente. Entonces, todo esto está unido, relacionado, por ejemplo, aquí lo de ser maestros y profetas. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy crucial en la historia de este mundo, importante, eh,
Y en relación a lo profético, pues sabemos que estamos viendo los tiempos del fin. Sin embargo, aunque lo sabemos, no sé si tenemos la conciencia realmente de en dónde estamos parados, ¿verdad? De la historia del mundo y qué tenemos que hacer con eso que yo sé, ¿sí? Con eso que yo he estudiado, con lo que yo he aprendido. ¿Qué tengo que hacer con eso? Bueno, tengo que enseñárselo a la gente, ¿sí? Porque la gente se está muriendo, se está yendo sin conocer de Dios, sin saber eh, lo que va a suceder. Mucha gente vive angustiada, ¿sí? Por las cosas que pasan en este mundo. Y a lo mejor yo estoy tranquilo, ¿no? Porque yo digo, bueno, yo conozco de la Biblia, yo sé lo que va a pasar, esto y lo otro, y cómo debo de actuar, etcétera. Pero usted lo sabe nada más, ¿sí? Y mi amigo lo sabe, mi familia lo sabe, mi vecino lo sabe. Es algo en lo que tenemos que pensar, ¿no? Dice exponentes de la verdadera religión. Eso era un sacerdote, ¿sí? Y a lo mejor decimos, bueno, sí, yo predico la religión verdadera, ¿no? Porque aquí donde estoy es la verdadera, no. No se refiere a eso, ¿sí? Eh, Aquí no tienen que ver las denominaciones, ¿sí? La religión verdadera ya también lo hemos estudiado a qué se refiere. No es una iglesia, no es una denominación como nosotros conocemos, ¿no? O la palabra que conocemos como religión, bueno, a veces la confundimos, ¿no? Y tenemos un concepto equivocado. Eh, ¿Qué es la verdadera religión? ¿Sí? ¿Cómo debo de vivir la verdadera religión? Porque tenemos, les digo, conceptos equivocados y el mundo también lo tiene. A veces la gente cuando habla, o cuando escucha, perdón, hablar de religión, pues sale corriendo, ¿no? Porque dice, uy, está ahí en esta santurrón. ¿Por qué? Porque precisamente no le enseñamos a la gente la verdadera religión. Nosotros generalmente hablamos cuando decimos, vamos a predicar, voy a predicarle a la gente. Le hablamos al mundo, ¿sí? De lo que hace mal, las cosas que hacen mal. Esa es nuestra predicación generalmente. Oye, es que eso está mal y no haga eso y eso es el diablo. Y entonces por eso la gente, como dicen, nos pone las cruces, ¿verdad? Y cuando alguien llega a tocar por ahí a la casa de las personas, hermanos que predican, por ejemplo, en puerta por puerta, generalmente nadie quiere abrir las puertas, ¿sí? Porque dicen, uy, ahí vienen estos, cuando el mensaje que traemos es muy importante, muy interesante, muy valioso, ¿y cómo es posible que nadie quiera recibirlo? ¿Por qué será? ¿Por qué se imaginan? Bueno, porque nosotros le hemos enseñado al mundo una religión equivocada, ¿no? Una forma de vivir equivocada también. Y usted puede decir, ¿cómo puede estar diciendo eso? Sí, la verdad. Por eso, lo hemos comentado aquí, ¿no? Por eso la gente rechaza el mensaje de Dios y no quiere nada con Dios. Y ahorita es más, eh, más popular, por ejemplo, el hecho de decir, yo soy ateo. Ya todo el mundo es ateo ahorita, ¿no? Entonces, el ser consagrados a Dios, dice aquí, eso era un sacerdote, una persona consagrada a Dios y que tenía que convertirse en ejemplo para los demás. Eh, y bueno, pues no hay mucho que decir de esto, ¿no? O sea, tenemos que ser consagrados a Dios y es algo que nos debe de mover, ¿no? Decir, bueno, yo quiero cumplir con que eso sea una realidad en mi vida, ¿no? Poder ser un real sacerdocio, poder ser un linaje escogido, ¿sí? Porque todos decimos que somos, ¿no? Todos ¿cómo se puede decir? Nos acomodamos a este texto, ¿no? Y decimos, yo soy esto, yo soy lo otro, nosotros somos el pueblo de Dios, etcétera. Pero cuando empezamos a escarbar lo que Dios, aquí en estos textos, ¿no? Lo que Dios realmente quiere de nosotros, pues ya no nos queda a veces decir que lo somos, ¿no?
Y bueno, es una lucha también, ¿no? Pero Dios lo que quiere, les digo, es que nosotros estemos interesados en conseguir todo esto, en obtener esas cualidades, esas cosas que Dios nos está ofreciendo. Y bueno, otra frase ahí interesante eh, en nuestro texto es nación santa. Sí, bueno, aquí habla de una nación porque antes era una nación realmente, ¿no? Era el pueblo de Israel. Actualmente, bueno, ya no es así, ahorita lo leímos, ¿no? Por ahí en Gálatas dice, ya no hay ni griego, ni esclavo, ni judío, ¿sí? Dice, todos son uno para Dios, ¿no? O sea, todos somos iguales, ¿no? Y tenemos las mismas oportunidades para Él si estamos dispuestos a entregarnos y a ser utilizados por Él. Vamos a leer Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Voy a pedirle a alguien que nos dé lectura de este texto. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ok, qué bonito, ¿no? Lo que dice, pero les digo, o sea, no se trata nomás de que, ay, qué bonito suena, ¿no? Y qué bonito Dios habla de nosotros, no. Sino dice, Dios dice, ustedes son un pueblo, una nación santa, son especiales para mí, más que todos los pueblos, sí, dice, pero porque Dios quería algo de ese pueblo. La palabra santo, ustedes por aquí han escuchado, ¿verdad? En muchas ocasiones que hemos comentado, ¿no? El significado de esta palabra. Nosotros cuando hablamos de santo, decimos, te crees muy santito, decimos, ¿verdad? Es una frase muy, muy común. Generalmente esta palabra de santo la relacionamos con bueno, ¿sí? Por eso decimos, ¿no? Te crees muy santito, o sea, muy buena persona, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? La palabra original significa apartado, separado de lo común, también significa retirarse, ¿sí? En otros contextos, o evitar, ¿sí? Que bueno, al final, bueno, tiene algo que ver con lo anterior, ¿no? Eh, es decir, este pueblo fue apartado, fue separado del resto, ¿sí? Fue retirado. Y aquí en la palabra evitar tiene que ver con que Dios esperaba que este pueblo no fuera del montón, ¿sí? El resto del mundo, el resto de los pueblos, de las naciones, tenían sus costumbres, ¿verdad? Y Dios dijo, yo quiero que tú evites lo que hacen los demás, ¿sí? Quiero que seas diferente, que tú les pongas el ejemplo a los demás, ¿sí? Eh, y bueno, en cierto modo eran diferentes a todos los pueblos, ¿no? El pueblo de Israel, muy diferentes. Pero, eso también lo aprovechó el enemigo, ¿no? Y para empezar, bueno, les digo, ellos se hicieron muy exclusivistas, ¿sí? Y se empezaron a sentir superiores al resto de las naciones del mundo. Y aparte, dentro de esa, ¿cómo podríamos decir? Esa diferencia que había entre ellos y los demás, los hizo, ¿cómo se puede decir? Llegar al punto del fanatismo, ¿sí? Y ustedes conocen, ¿no? Cómo era la religión, por ejemplo, los tiempos de Cristo, los tiempos de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, y Jesús cuando vino aquí, bueno, él tuvo que decir las cosas como eran, ¿verdad? Eh, así que los puso también con los pies en la tierra, decir, así no era la cosa, ¿sí? Y por eso, bueno, Jesús muchas veces, eh, pues era señalado por todos los líderes, ¿sí? Era odiado, perseguido por los líderes religiosos, porque Jesús precisamente vino a enseñarnos la verdadera religión, ¿sí? Y ellos sentían que, bueno, pues era un estorbo, ¿no? Para sus enseñanzas. Aquí ven ustedes una imagen de un futbolista, no sé quién lo conoce por ahí,
Eh, es un futbolista mexicano, se llama Carlos Vela. Y este muchacho es famoso, o se hizo muy famoso, no tanto por sus goles o por su calidad que tiene, o sea, tiene talento para el juego, pero se hizo muy famoso, ¿saben por qué? Porque él un día dijo, yo ya no quiero representar más a México, ¿sí? No quiero, no me interesa, me da flojera. Eh, y bueno, les digo, tiene talento y muchos entrenadores lo seleccionaban, lo llamaban, lo apartaban, como dice aquí, lo separaban del resto y decían, yo quiero que este chavo juegue para la selección de México. Y saben que el jugar en una selección, los que les gusta los deportes, independientemente de qué deporte, ustedes saben que es algo muy especial, ¿sí? Cuando alguien es seleccionado, ¿no? Se puede ser, por ejemplo, el seleccionado de su escuela, de voleibol, de atletismo, de, no sé, de fútbol, de básquetbol, etcétera, de natación. Es un privilegio y todo el mundo quiere, ¿sí? Todo el mundo quiere formar parte de ese grupo especial, ¿sí? De una selección. Y si alguna vez ustedes han formado parte de alguna selección, ¿sí? Y no necesariamente de un deporte, ¿no? Puede ser de algún equipo académico, no sé, ¿sí? Para representar, no sé, a su institución, a su escuela, a un, no sé, X, a una liga deportiva, no sé. Eh, Ustedes saben que es un privilegio, ¿no? Y se siente padre, ¿no? Formar parte de una selección, ¿sí? Donde están los mejores, obviamente. Pero este muchacho no le interesaba. Y los entrenadores le rogaban, fíjese, se dio el lujo de que le rogaran. Y le decía, oye, quiero que juegues por la selección, quiero que vengas, quiero que vayas al mundial. Y fíjense lo que le estaban diciendo, ¿no? A un mundial donde todo el mundo quiere asistir a un mundial. Todos los que son, por ejemplo, en este caso futbolistas, pues todos quieren jugar un mundial, todos quieren jugar para su selección. Y cuando le dijeron, quiero que juegues el mundial, quiero que vengas al mundial, ¿saben qué dijo? No, no quiero, no me interesa, ¿sí? Eh, y bueno, se hizo muy famoso porque en repetidas ocasiones él rechazó los llamados de la selección. Incluso también fue muy criticado porque estando jugando en Europa, donde el nivel del deporte, del fútbol, es muy importante, ¿sí? Y muy competitivo y donde todos los jugadores quieren ir para allá también. Él un día por ahí alguien le ofreció un contrato en otro lugar, no en Europa, y dijo, está bien, me voy para allá, ¿sí? Y todo el mundo dijo, ay, ¿qué hizo este? ¿Verdad? Porque estaba, podemos decir, en lo máximo, ¿no? O sea, en la élite del fútbol, en donde se juega el mejor fútbol, y dijo, no, mejor me voy allá donde está, donde pagan mejor, porque le ofrecieron mucho dinero, obviamente. Y entonces, también fue muy criticado por eso, ¿verdad? O sea, dijo, pues está más cómodo allá, ¿no? Allá no me exigen tanto, allá tengo chance de darme mis vacaciones, tengo chance de esto, lo otro, o sea, llevar su carrera más relax, podríamos decir, ¿verdad? Y con más dinero también. Entonces, se hizo muy famoso por esto, ¿no? Este jugador. Y a lo que voy aquí es que el pueblo de Israel, saben que también, y ahorita lo comentábamos, ¿no? También rechazó ese privilegio que tenía de ser una nación santa, apartada, especial para Dios. También el pueblo de Israel dijo, ya no quiero, ¿sí? No me interesa. Y lo demostraron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Fue su último llamado, su última oportunidad para seguir formando parte de ese grupo especial. Y, y la forma en la que el pueblo trató al Mesías, a Jesús, fue la respuesta, ¿no? de ellos hacia Dios, diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, no me interesa.
qué flojera me da, ¿sí? Lo que tú quieres que yo haga. O sea, esa fue la actitud del pueblo de Israel. Perdieron de vista el privilegio, ¿no?, que tenían, la misión que tenían, y sintieron que estaban ahí, que Dios los había escogido por bonitos, ¿sí? Y por talentosos. Así como este muchacho, este jugador, no se dio cuenta del privilegio que se le estaba dando, de formar parte de un grupo especial donde todo el mundo quiere estar, y a él no le costaba mucho trabajo estar ahí porque tenía el talento, lo tiene. Y muchos luchan y se esfuerzan y tratan de llegar a ese lugar, y él dijo, no, no quiero, no me interesa, ¿sí? Eh, Prefiero estar más tranquilo, más cómodo. Eh, ¿Y cuántas veces nos sucede esto a nosotros, ¿no? Les digo, esto se repite, ¿no?, en la historia del pueblo de Dios, eh, en lo colectivo y en lo individual, ¿verdad? Pero aquí, bueno, vamos a hablar de manera individual, ¿no? ¿Cuántas veces yo le digo a Dios, sabes qué? Pues sí, está muy padre aquí, pero pues, no quiero hacer esto, no me interesa, me da flojera. No valoramos, ¿no?, el hecho de que Dios nos haya llamado. Pensamos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios al estar en la iglesia, ¿sí? De que es pues nomás para contentar a Dios, ¿no? Ahí voy a la iglesia, voy al culto, pues para que Dios no se agüite, ¿sí? Cuando yo soy el que necesito de Él, o sea, Dios no me necesita, ¿sí? Al igual que este jugador, ¿sí? En alguna ocasión, pues algún entrenador dijo, ¿no? Pues no es indispensable este jugador, o sea, hay muchos que quieren estar aquí y que pueden y que tienen también talento. Y si él no quiere, pues ni modo, o sea, lo van a sustituir y ahí nos vemos, ya no lo volvemos a llamar. Eh, y bueno, a lo mejor ya hace mucho tiempo que lo dejaron de llamar, y a lo mejor él pensó que le iban a seguir rogando también, si es que tiene el orgullo grande, ¿verdad? También. A lo mejor decía, ay, que me rueguen, yo voy cuando me dé mi gana. Y no. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel cayó en esto, ¿no? Y ahora nosotros podemos decir, bueno, ahora nosotros somos los buenos, ¿sí? Los judíos, ¿no? Esos rechazaron a Cristo, y a veces sí los vemos mal, ¿no?, al pueblo judío. Pero Pablo nos dice, dice, ten cuidado también de que se te suba, porque dice, así también como ellos fueron un día apartados, también a ti Dios te puede arrancar del tronco, dice Pablo. Así que debemos de tener cuidado, ¿no?, con esto, porque un día a lo mejor Dios me dice, ¿sabes qué? No quieres, bueno, ¿sí? Y ya no me vuelve a buscar. Eh, y dice otra frase ahí muy interesante, pueblo adquirido. ¿Qué les parece esa frase? Bueno, y nosotros sabemos que Jesús nos ha comprado, ¿sí? Pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Dice aquí la frase, compró con su sangre a la iglesia. Y considera, dice, que es en un sentido especial su posesión adquirida. En la antigüedad se realizaban subastas con esclavos, ¿sí? Y bueno, la gente iba por ahí a ver, ¿no?, que como si fueran objetos, ¿no? Las personas, los esclavos, y cada quien ofrecía, ¿no? Dependiendo lo que yo creía que valía esa persona como sirviente, como esclavo, yo decía, bueno, pues yo doy tanto por ese, ¿sí? Y ahí todos empezaban a ofrecer, ¿no? Y obviamente pues el que pagaba más, el que se llevaba, ¿no?, el esclavo. Y bueno, nosotros también, todos nosotros hemos sido esclavos del enemigo, esclavos del pecado. Y Cristo, dice aquí, nos compró dice, con su sangre. No pagó en dólares o en euros, a lo mejor podríamos decir, oh, pues si es un euro, sí, ¿verdad?
pero pagó con su sangre, ¿sí? Con su vida. Y si nosotros visualizamos esta situación, ¿sí? De imaginarnos como esclavos, porque eso somos o eso hemos sido del enemigo, ¿sí? Y del pecado, y que alguien que no tenía necesidad de hacerlo se acercara y dijera, yo pago por él. La gente, les digo, pagaba lo que creía que valía, ¿no? Ese esclavo. Y en base también a lo que veían, a sus cualidades, porque decían, ay, se ve fuerte, se ve musculoso, me puede servir, ¿sí? Pues está altote, hasta grandote, pues no es, necesito a alguien así, ya sabe, ¿no? Dependiendo de sus cualidades, la gente ofrecía. Ahora aquí decimos, ahorita acabamos de declarar que ese precio que se pagó no fue porque yo lo valía. O sea, obviamente para Dios lo valemos, ¿sí? Pero si nosotros realmente analizamos lo que somos, cómo somos, eh, tenemos que darnos cuenta, y si no nos damos cuenta, pues estamos en un serio problema, pues tenemos que darnos cuenta de que no lo valíamos, ¿sí? O sea, hablando desde el punto de vista de nosotros como seres humanos. ¿O usted cree que sí lo valía? Por ejemplo, decir, no, pues yo sí valía que viniera el Hijo de Dios a morir por mí. Yo, o sea, yo sinceramente yo no creo que lo valiera, ¿sí? Pero aún así, Dios dijo, yo pago. ¿Cuánto vale? Y usted puede, imaginarse por ahí a Satanás, ¿verdad? Que es el que ofrecía a los esclavos, diciéndole a Jesús, ¿lo quieres? Bueno, pues tienes que pagar con tu vida, si lo quieres. Y a lo mejor yo hubiera dicho, no, pues no, paso. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dijo, ok, ¿quieres mi vida? Ok, ¿dónde firmo? Dijo Jesús. Y eso es algo que si no lo entendemos, de pronto podemos perdernos en este asunto, ¿no? Y considerar que somos lo máximo nosotros. Vamos a leer lo que dice Hechos 20:28 y Efesios 1:14. Hechos 20:28 y Efesios 1:14. Voy a pedirle a alguien que nos ayude por aquí. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, ¿qué les parece? Hablando de la iglesia, gracias, Feli. Dice que nosotros, dice, aquí le habla a los líderes, ¿no? Dice, ustedes tienen una gran responsabilidad con la iglesia, porque la iglesia, dice, fue comprada por sangre, ¿sí? Con sangre. Entonces, es un gran paquetote, ¿verdad? También cuando somos puestos al frente de la iglesia, porque es la posesión más valiosa de Jesús, ¿no? Y cuántas veces y cuántos de nosotros a veces peleamos, ¿no? El liderazgo en la iglesia, el cargo, cuando no sabemos realmente el, el, la responsabilidad, ¿no? Que es, y si realmente lo consideráramos, muchas veces nos haríamos a un lado, ¿no? Como muchos personajes en la historia lo hicieron, ¿no? Cuando Jesús o Dios les llamaba, pues nadie quería, ¿sí? Porque todos sabían el compromiso que era, ¿no? Y muchos de nosotros se nos hace fácil, ¿no? Decir, yo mero, yo me apunto y a mí nómbrenme y yo me hago cargo, ¿verdad? Pero fíjense, como dice Dios, es mi, yo la compré, dice, con mi sangre. Efesios
1:14, vamos a escuchar lo que dice. Efesios 1:14. ¿Alguien lo tiene? Si no, por aquí le doy lectura. Efesios 1:14. Dice, ¿qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ok? Dice que es una posesión adquirida, ¿sí? Como lo dice aquí, ¿no? Un pueblo adquirido. ¿Y con qué se compró? Bueno, con su sangre. Muy bien, gracias. Y dice que somos, todo eso, dice Dios, tú eres un pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido. ¿Para qué? Porque es muy bonito todo lo que dice por ahí, pero dice para proclamar. Y dice que, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que proclamar? Dice aquí las virtudes. Primeramente menciona la palabra virtudes, ¿no? De Dios, obviamente, de aquel, dice, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que esta palabra, virtudes, viene del griego aret, bueno, así viene en el original, aret, que significa excelencia, mérito, perfección, dice con énfasis en las cualidades que se manifiestan activamente en los hechos. Es decir, tengo que proclamar al mundo la excelencia de quién? Mía, porque a veces eso hacemos, ¿no? Los cristianos, para que vean que yo soy diferente, ¿verdad? Decimos, no. La excelencia de Dios, los méritos tampoco míos, de Dios, la perfección tampoco mía, porque a veces es lo que presumimos, ¿no? Vean mi amiga, yo soy el ejemplo de la perfección. La perfección de Cristo, y dice con énfasis en las cualidades que se manifiestan activamente en los hechos. Es decir, más que proclamar con palabras, debo de proponerme proclamar al mundo el carácter de Dios, dice aquí, su amor y su gracia a través de qué dice aquí, de hechos, no de palabras. Sí, de repente son útiles, ¿no? Las palabras, pero no nos sirven de mucho, ¿sí? En este asunto. No tanto como quisiéramos o como creemos que nos sirven las palabras, ¿no? Tenemos que, eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. El carácter de Dios, su amor y su gracia. Y les mencionaba hace rato, ¿qué es lo que nosotros proclamamos generalmente? Pues yo trato de hacerle ver a la gente que está mal. Eso es, y lo repito mucho, ¿verdad? Pero es que en eso hemos caído, ¿no? De decirle a la gente, yo estoy bien y tú estás mal, ¿sí? Y acércate a la iglesia, acércate a Dios porque estás mal, porque necesitas de Dios, etcétera. Pero no le enseño el carácter de Dios, no le enseño el amor de Dios a la gente, ni su gracia. Entonces, si no lo hago, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Aquí lo dice. Proclama, dice, las virtudes de Dios. ¿Cuáles son sus virtudes? Su carácter, su amor, su gracia. ¿Sí? Y entonces les digo, tenemos que replantearnos un montón de cosas. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando hablamos de proclamar, de predicar, de enseñarle a la gente, tenemos que reanalizar, ¿verdad? Nuestros métodos, las cosas que le decimos a la gente, lo que les enseñamos, porque dejamos mucho que desear, ¿no? Y la gente es dura, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Para evaluarnos, ¿no? Como cristianos. Y entonces dicen, no, pues sí, habla mucho y habla bonito, sí, muy padre, ¿verdad? Pero ¿dónde está el carácter de Dios? ¿Dónde está, en qué se parecen a Dios? De nada, dice la gente. ¿Dónde está el amor de Dios? Al contrario, ahí andamos agarrados del chongo y vemos a los demás inferiores, etcétera, como lo hacía el pueblo de Israel. Y la gracia, ¿dónde está la gracia? ¿Sí? Entonces, vemos que es muy amplio, ¿no? Todo esto.
Y finalmente dice que otra cosa que tenemos que hablarle a la gente, fíjense bien, ya proclamó las virtudes de Dios y hablarles aparte de qué, de nuestra experiencia personal con Él, de cómo Él nos sacó de donde estábamos en las tinieblas a la luz. ¿Cómo me fui de las tinieblas a la luz? Cómo yo antes era así, cómo antes vivía de tal forma y ahora, por la gracia de Dios, ya estoy del otro lado, ¿sí? Pero tiene que haber un cambio, una transformación, una experiencia con Dios. Porque a lo mejor yo le digo a la gente, es decir, el hecho de que yo esté en la iglesia no quiere decir que esté en la luz, ¿sí? Puedo seguir en tinieblas ahí, aunque esté en la iglesia. Entonces, la gente se fija en eso, ¿sí? Y entonces, por mucho que yo les hable y muy bonito y me sepa la Biblia de memoria, la gente dice, bueno, pero sigue en qué? Sigue en tinieblas, sigue igual que yo, o hasta peor que yo, ¿verdad? Y sigue igual de chismoso, y sigue igual de mentiroso, y sigue igual de ratero, y sigue igual de grosero, etcétera. Entonces, tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios para poder experimentar lo que nos dice este texto. Fíjense, es un texto bien, pues es corto el texto, es un versículo nada más, y vean todo lo que implica, ¿sí? La profundidad, o sea, lo que Dios nos está pidiendo aquí y lo que significa para Él. Y finalmente, mencionamos así rápidamente, que así como el pueblo de Israel falló, eh, y nosotros, que ya vivimos, bueno, ya del otro lado de la historia, ¿verdad? Y que también hemos sido llamados por Dios, también como pueblo, así en general y en lo personal, le fallamos a Dios, ¿sí? Y es una de las razones también porque les digo, porque la gente no se acerca a Dios, porque dice, no, pues eso es puro cuento, ¿no? O sea, puras palabras, de los cristianos, ¿no? Siempre, dice la palabra de Dios, que siempre dentro de un grupo, que de repente se desvía del objetivo, de la misión, siempre hay un pequeño grupo que le es fiel a Dios. Y son poquitos siempre, no sé si se fijan. En la historia del diluvio, que hace poquito la mencionamos aquí en la escuela sabática, ¿cuánta gente se salvó? ¿Cuánta? De todo el mundo, fíjense, ¿cuántos? 8 personas, nada más. Muy poquitos. ¿Cuántas personas formaban parte de la iglesia primitiva? 120 nada más. Y empezaron con 12. O sea, el pueblo de Dios siempre ha sido minoría, siempre. Usted lea la Biblia y siempre son poquitos, ¿sí? Comparados con el resto del mundo, ¿no? O de la población o de la ciudad donde se encontraban. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? El único que se salvó por ahí fue Lot y parte de su familia, de toda una ciudad. Y Abraham, ¿se acuerdan que quiso interceder por la ciudad y les decía, oye, pero si hubiera 10 personas por ahí, la destruirías? Y Dios le decía, no. Y si hubiera tantas, y si hubiera uno al último, dice, no los destruiría, ¿sí? Pero fíjense cómo que triste, ¿no? Que no había fieles a Dios en esa ciudad. Nada más estaba ahí la familia de Lot, y no toda, no completa, porque no todos se salvaron. Entonces, en la actualidad sucede lo mismo, ¿no? Y a lo mejor usted dice, pues es que la iglesia no le echa ganas, no predica, no estudia, no esto, no lo otro. Y nos desanimamos, y nos desanima eso obviamente, ¿no? Pero recordemos que el pueblo de Dios es una minoría y no es una religión, ¿sí? Porque el pueblo de Dios sabemos que, y aquí lo dice, ¿no? Es de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, y en cada religión Dios tiene pueblo.
Así que no nos desanime eso, ¿no? De decir, bueno, pues creo que yo soy el único que le echo ganas aquí, ¿no? Que los demás no se motivan, no se mueven, no, tenemos que tener ánimo. ¿Se acuerdan lo que sucedió con la historia de Elías? Cuando estaba por ahí escondido en la cueva, esto viene por aquí en Primera de Reyes, ya lo vamos a leer, pero él se está quejando con Dios y le dice, oye, es que pues ya nomás yo quedo de fiel. Todos los han matado, otros se han apartado de la verdad. Ya nomás quedo yo, decía él, y se sentía solo, porque sentía que nadie más estaba en el mismo canal que él. O sea, todo el mundo estaba ya en otras cosas, ¿no? En la idolatría, etcétera. Y decía, pues, ¿para qué sí? ¿De qué me vale esto? ¿No? O sea, y a lo mejor al rato me matan a mí también, ¿verdad? ¿Y en dónde va a quedar la verdad o la verdadera religión? Pero Dios le dice a Elías, dice, ¿sabes qué, Elías? Tú no eres el único. Dice, por ahí tengo a otros, ¿sí? Que siguen siendo fieles. Poquitos, sí, son poquitos, pero ahí están. Y a través de toda la historia ha sucedido esto, ¿sí? Y esto va a suceder hasta el final de los tiempos también. Por eso se habla mucho de un remanente, es decir, el resto, ¿sí? Los últimos, los poquitos esos que son fieles a Dios dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, eh, Dios siempre va a contar con ese tipo de personas, ¿verdad? Y ojalá que nosotros podamos pertenecer a este grupo especial también. ¿Sí? Que dentro de lo que es o de lo que consideramos el pueblo de Dios, ¿sí? Va a haber apostasía, o sea, va a haber gente que se va a voltear, ¿sí? Que se van a hacer enemigos de Dios, de la causa, de los fieles, pero siempre va a haber un pequeño grupo que se va a conservar fiel, y mi deseo en esta noche es que usted pueda conservarse fiel y que pueda pertenecer a ese grupo selecto, a ese grupo especial, que va a permanecer hasta el fin, ¿sí? Que va a levantar el nombre de Dios, ¿sí? En estos últimos tiempos, y ojalá que tomemos pues ese privilegio, ¿no? Que lo valoremos, que lo aprovechemos, ¿sí? Y que podamos salir triunfantes y que podamos estar con Cristo en la eternidad. Que Dios les bendiga. Terminamos con esta lectura. Dice, si la verdad de Dios se incorpora a la vida y se la entrelaza, dice, con el carácter, será elevada y santa y santificará el alma. Es decir, que la palabra, dice, tiene que ponerse en acción, ¿sale? Tiene que convertirse en actos, dice, y eso nos va a ir haciendo mejorar cada día, creciendo. Dice, Dios está tratando de que por medio de su verdad lleguemos a ser un pueblo separado y diferente. Y ya vimos diferente en qué, porque a veces nos confundimos también en esto, ¿no? Y queremos ser diferentes, pero en otro tipo de cosas que no son interesantes ni importantes para Dios. Dice, este es el resultado de la influencia de la verdad, la sagrada obligación que descansa sobre nosotros de caminar como hijos de la luz no se cumple en nuestras vidas. ¿Qué les parece? Como cristianos, dicen, no logramos ponernos a la altura de nuestra elevada vocación. Hemos recibido advertencias, reprensiones de parte de Dios, pero han ejercido influencia sobre nosotros solo por poco tiempo. Como que si queremos agarrar la onda, pues se nos olvida, ¿no? Y ahí vamos otra vez a lo mismo, dice, porque no consideramos que sea obra de nuestra vida avanzar ni ascender hacia la meta del premio de nuestra elevada vocación. Es decir, nos conformamos con poquito, ¿no? Con poquito conocimiento, con poquito ir a la iglesia, con poquito de esto, lo otro, con poquito estudio, y creemos que eso basta y es suficiente, porque dice que tenemos que seguir creciendo, avanzando, mejorando, hasta llegar a la estatura de ¿quién? De Cristo. Ese es el objetivo, ¿no? Y ese es por lo que Dios nos tiene aquí, y no nada más para que digamos, yo ya la hice, yo ya soy semejante a Cristo, ¿no? Esa semejanza a Cristo yo tengo que mostrársela a la gente, ¿sí?
y de esa manera ellos van a conocer a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.